Esta es la historia del agua. Es una historia de vida y de muerte. Es una historia de riqueza y de pobreza. Es una historia de belleza, de desesperación, de crisis y de esperanza. Vamos a relatar la historia del agua con la ayuda de personajes conocidos mundialmente. Gente que cree que esta podría ser la historia más importante del nuevo siglo. Creemos que sabemos sobre naturaleza más de lo que en realidad conocemos, pero hay mucho más que ignoramos. Los uzbeks tienen un dicho: si te quedas sin agua, te quedas sin vida. En este episodio veremos qué ocurre cuando el hombre intenta controlar los ríos y cambiar el curso del agua, la gota de la vida. El tiempo es un río, escribió el poeta Jorge Luis Borges. El tiempo es el río que me lleva, pero yo soy el río. Esto nunca ha sido más cierto. Desde las aguas del Éufrates hasta el delta del Rin, el eterno flujo de los ríos siempre nos ha inspirado. Nuestra fascinación por los ríos se refuerza a través de nuestro conocimiento sobre su utilidad. Desviamos los ríos, construimos presas, encaminamos los ríos para regar nuestros campos, para impulsar nuestras fábricas y para iluminar nuestras ciudades. A lo largo del siglo pasado, se aprovecharon los ríos para satisfacer nuestras necesidades. Ello a menudo ha tenido consecuencias imprevistas a largo plazo. Puede ser peligroso entrometerse en algo que ha sido creado en el curso de la evolución, algo que se ha formado en un periodo de 1 millón de años. Entrometerse sin entender la esencia del proceso puede hacer mucho daño a la evolución. Pero es difícil en el sentido de que a menudo los gobiernos sienten la obligación de tomar medidas para evitar inundaciones en el futuro o para conseguir agua para la irrigación y poder dar de comer a sus poblaciones. Pero a la vez hay que tener cuidado de no dañar el medio ambiente. El Nilo, el río más largo del mundo. 6.671 kilómetros en total. Mana rumbo al mar Mediterráneo. En su viaje por el antiguo Egipto, el Nilo solía convertirse en un torrente de color marrón durante los meses de septiembre y octubre. Este gran río llevaba consigo el regalo del sedimento procedente de las tierras altas de Etiopía. Este sedimento fue una bendición para los campesinos del Valle del Nilo. Durante 3000 años, el Nilo fue el centro neurálgico de la vida en Egipto. Su sedimento abastecía la tierra. Sus aguas llenaban las regueras y canales de los cultivos.
Algunos expertos creen que la astrología surgió de la necesidad de predecir con precisión el momento y la ubicación de la inundación anual del Nilo. De la misma manera que podía traer el crecimiento y la prosperidad, el Nilo también podía arrasarlo todo. A principios del siglo XX, Egipto había empezado a controlar el gran río, prediciendo sus movimientos y aprovechando sus beneficios. A principios de los años 60, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, fomentó la construcción de la presa alta de Asuán, una colosal obra de ingeniería situada a 6 kilómetros al norte de la antigua presa de Asuán, que fue construida por los británicos en 1902. En la actualidad, el sistema hidroeléctrico de la presa alta de Asuán suministra a Egipto la mitad de su electricidad. Sus grandes paredes ayudan a controlar las inundaciones del Nilo, y el artificial lago Nasser suministra un flujo de agua controlado durante los años más secos. El Valle del Nilo disfruta ahora de varias cosechas al año en vez de solamente una. Como resultado, los ingresos agrícolas de Egipto han aumentado un 200% durante los últimos 30 años. Gracias a Dios, aquí podemos cultivar naranjas, cítricos, plátanos, dátiles. Gracias a la presa de Asuán, nuestras tierras están protegidas contra las inundaciones y tenemos más terreno cultivable y más electricidad. A pesar de todas sus ventajas, la presa alta de Asuán ha provocado tantos problemas como soluciones. El proyecto de la presa alta de Asuán inundó muchos yacimientos arqueológicos, provocando el traslado de varios monumentos inestimables del antiguo Egipto. Estos traslados costaron más de 40 millones de dólares. Miles de granjeros nubeanos se tuvieron que trasladar, mientras sus casas y su cultura se hundieron bajo las aguas del lago Nasser. El estancamiento del Nilo en el lago Nasser ha reducido drásticamente el flujo de sedimento y arena al delta del Nilo. Esto significa que los campos de cultivo reciben menos nutrientes. Los campesinos ahora tienen que usar fertilizantes artificiales para reemplazar los nutrientes naturales perdidos. Estos fertilizantes contaminan la tierra y el agua. Ahora que emana menos agua río abajo, hay más erosión en las orillas y más agua salada del mar Mediterráneo penetra en el río, afectando a la tierra y al agua. Enfermedades como la fiebre de Rift Valley, la malaria y la elefantiasis son resultados del flujo reducido del río y el estancamiento. Ahora es necesario añadir cloro al agua destinada a beber para prevenir enfermedades. Lo más inquietante es que la presión producida por el volumen de agua retenida en el lago Nasser ha ocasionado grietas en la presa, provocando escapes de agua a tierras cercanas. Si la presa cediese, millones de personas morirían y miles de hectáreas de campos de cultivo serían arrasadas. Con el propósito de mejorar sus vidas, los egipcios modernos sacan partido del Nilo. Pero hay que valorar las consecuencias medioambientales y los efectos sobre la seguridad del hombre a causa del control sobre el flujo de este gran río. Yo tenía que encargarme de muchos problemas del agua. Uno de estos problemas era el agua proveniente del agua proveniente de Amurdaria y Sierra. Los habitantes de esta zona se enfrentan a un acuciante problema, lo cual está afectando de manera negativa el futuro del mar de Aral. Yo tengo un mar, una tierra donde viven los peces. La primavera llega pronto porque la primavera y el verano traen muchos peces. Yo tengo una carpa dorada. Si la quieres comer, tienes que unirte a nosotros. Aquí solo quedan barcos abandonados.
esparcidos entre las olas de interminables desiertos. Los recuerdos de una prosperidad perdida representan el testimonio mudo de uno de los más grandes desastres mundiales: el Mar de Aral. Una vez fue un inmenso lago interior que dividía las repúblicas de Kazajistán y Uzbekistán. Tenía el tamaño de Irlanda. Durante siglos, los ríos Amur Daria y Sir Daria habían suministrado al Mar de Aral agua dulce, enriqueciéndolo con minerales y fomentando una diversidad de vida marina. Hace 50 años, en una tentativa de reforzar la industria textil rusa, Nikita Khrushchev ordenó el desvío de agua de los ríos Amur Daria y Sir Daria a los campos de oro blanco, los campos de algodón de Uzbekistán. El regadío de los campos de algodón de Uzbekistán resultó ser un fracaso. El 80% del agua desviada de los dos ríos con el fin de regar los campos de algodón se perdió a causa de la evaporación y de los escapes. Desde el principio, la decisión de Khrushchev de desviar el flujo causó problemas. El mar empezó a disminuir y su salinidad se incrementó. En la actualidad, 3/4 partes del Mar de Aral se han perdido. Una pérdida de suma importancia. La disminución del Mar de Aral y la mala cosecha de algodón se tradujeron en una crisis que empezó a afectar a 30 millones de personas por toda el Asia Central. A principios de los años 50, la industria pesquera prosperaba. Esto proporcionaba a 60.000 personas un trabajo, un hogar y una vida confortable. Hoy en día, esta industria no existe. Para aquellos que vivieron la tragedia, su recuerdo es una mezcla de emociones. Esto era el puerto, y aquí había una fábrica de procesamiento de pescado. La costa se extendió hacia el oeste. Solíamos cargar y descargar en estos embarcaderos. Por ahí se puede ver un aserradero donde cortábamos la madera para construir y reparar los barcos. Más allá se puede ver el almacén del puerto. Más de 20.000 kilómetros cuadrados del fondo de este mar están al descubierto. Y como resultado, cada año los vientos llevan más de 43 millones de toneladas de polvo contaminado a las zonas pobladas y a los campos de cultivo. En una zona asediada por la pobreza, los niños recogen sal para ganar dinero. Pero incluso las pequeñas cantidades que extraen con sus manos forman una amenaza tóxica. La sal está llena de pesticidas. En una clínica del barrio, médicos y enfermeras se enfrentan a casos de enfermedades de pulmón, cáncer de garganta y anemia. Hay tantos casos que se ha convertido en una verdadera epidemia. Todas estas enfermedades están provocadas por el polvo tóxico, el residuo de un ambiente arrasado, un ambiente privado de su agua dulce. Con la caída de la Unión Soviética, el futuro del Mar de Aral y sus habitantes queda en manos de las 6 repúblicas de las cuencas de los ríos Amur Daria y Sir Daria. Estas repúblicas están pidiendo ayuda a instituciones internacionales, organizaciones expertas en la administración del agua. Una empresa consultora con patrocinio europeo está investigando la forma de aumentar la producción agrícola y reducir el uso de agua. Hasta hace poco, los cultivadores de algodón en Uzbekistán habían estado usando 5 veces más agua que sus homólogos en otras naciones. Nuevos programas proponen reducir esta cantidad en un 50%.
La salubridad de la zona del Aral está empezando a mejorar debido a la reestructuración y la reforma de las granjas. Aún así, el destino del mar de Aral es irreversible. Una decisión errónea tomada hace muchos años ha marcado a esta tierra y a estas personas para siempre. Esta es la razón por la que no se puede permitir la gestión incompetente en estas tierras. Esta experiencia nos ha servido de lección. Todos los proyectos de desvío eran anulados gracias a los años de la perestroika. La democracia que marca ese periodo permitió a los defensores del medio ambiente hablar claro de ecología y denunciar los proyectos de desvío de los ríos. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de proyectos. Sé que se están examinando a fondo los posibles efectos sobre el medio ambiente en los dos grandes proyectos relacionados con la presa de los 3 desfiladeros en China. Los mismos problemas han surgido con un proyecto parecido en la India. Yo creo que hay que examinar a fondo los efectos que estos proyectos producen sobre el medio ambiente y en la sociedad. En China, la gente ha estado luchando con el río Dragón durante miles de años. El río Yangtze, turbio, impetuoso, legendario. De todos los grandes ríos chinos, el Yangtze es el que mejor simboliza la historia de una raza bendecida y al mismo tiempo maldita por la fuerza de las aguas. Conocido como el Canal Dorado, el río Yangtze lleva agua a 24 millones de hectáreas de campos de cultivo y trae prosperidad a 374 millones de personas. Durante 4000 años, los emperadores del Reino Medio en China trabajaron para dominar el Yangtze. Aunque a mediados del siglo XX, las personas que vivieron, viajaron y trabajaron alrededor del río Yangtze temían su furia potencial. De hecho, en 1954, una inundación del río cegó 30.000 vidas y dejó a 1 millón de personas sin hogar. Hace 10 días, el agua llegaba hasta aquí. Lo vi con mis propios ojos. Esta inundación ha tenido importantes consecuencias para Wuhan. Wuhan es una gran ciudad en el centro de China. Se han perdido muchas vidas a causa de la inundación. Mejor. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la población de China estaba en crecimiento y había una mayor demanda de energía. Como resultado se creó un proyecto de desvío del río Yangtze. El sueño de los emperadores antiguos se había cumplido. Kutang, Wu y Shilin son los 3 desfiladeros del río Yangtze. En 1984, cientos de ingenieros, científicos y técnicos de toda China y de otros países se reunieron en este lugar antiguo y legendario. Planearon reformar los montes y los valles y así dominar al último dragón de la zona. En la actualidad, los hombres se mueven como hormigas por una enorme estructura mecanizada, una estructura que pronto se convertirá en la presa más potente del mundo. La presa de los 3 desfiladeros tendrá una anchura de 2 kilómetros y una altura de 185 metros. Su colosal tamaño creará un embalse de 600 kilómetros de largo, con una capacidad de 40.000 millones de metros cúbicos.
El gobierno chino calcula que cuando la presa de los 3 desfiladeros esté terminada, en el 2009, las turbinas serán capaces de generar hasta 85.000 millones de kilovatios hora de electricidad por año. Esto representa la 10ª parte del suministro total de electricidad de China. Las previsiones oficiales señalan que la presa de los 3 desfiladeros protegerá a más de 15 millones de personas y a 1,6 millones de hectáreas de las devastadoras inundaciones del río Yangtze. A pesar de su enorme tamaño, de sus supuestos beneficios y de su apoyo internacional, el proyecto de la presa de los 3 desfiladeros es muy polémico. Se calcula que la construcción de la gran presa costará entre 25 y 65.000 millones de dólares. A las organizaciones nacionales e internacionales les preocupa no solo el coste de la presa de los 3 desfiladeros, sino también los efectos que tendrá sobre la sociedad y el medio ambiente. La terminación de la gran presa es una carrera contrarreloj. Al final de esta carrera se habrán sumergido decenas de miles de hectáreas de terreno cultivable y bosques, 160 pueblos, 1.500 fábricas y cientos de yacimientos arqueológicos. Cuando la presa esté terminada, más de 1 millón de personas habrán tenido que trasladarse. Será el desplazamiento más importante en la historia de la construcción de presas. Río arriba, más de 80 especies de peces serán exterminadas. Río abajo, los pantanos serán transformados y correrá un serio riesgo la fauna. Lo más inquietante es la amenaza ante el fallo, ante la catástrofe. Y no es una amenaza infundada. En 1975, tanto la presa de Banqiao como la presa de Simantán fallaron, resultando una inundación que mató a más de 200.000 personas. El desastre solo se hizo público años después. Estos peligros son tan reales que preocupados defensores del medio ambiente de todo el mundo están presionando para detener el proyecto de la presa de los 3 desfiladeros. Ellos optan por la construcción de 5 o 6 presas más pequeñas situadas estratégicamente a lo largo del río Yangtze. Esta alternativa podrá evitar el desplazamiento de poblaciones a gran escala y podrá suponer una mejor solución para el suministro de energía. Pero a pesar de las alternativas, la incertidumbre y la oposición, la construcción de la presa continúa. Es el proyecto más grandioso en China desde la Gran Muralla. Yo creo que con las investigaciones y los planes prudentes es posible crear un sistema de suministro de agua que no perjudique el medio ambiente. Tenemos que cuidar de cada pantano, cada cuenca, cada río, cada afluente, cada campo y cada bosque. Todas estas cosas son componentes de un sistema complejo destinado a preservar las reservas de agua. Con el aumento de la población, las naciones se esfuerzan en ser prósperas ante un creciente mercado mundial, y la necesidad de agua se vuelve aún más imperiosa. En el siguiente episodio analizaremos el impacto de la industria sobre el agua, la gota de la vida.